realidad que nos lastima cuando observamos que, de acuerdo con la última encuesta nacional de discriminación, 1 de cada 2 personas lesbianas, homosexuales, bisexuales o transexuales considera que el principal problema que enfrenta es la discriminación, seguida de la falta de aceptación, después las críticas y las burlas. Este congreso es sin duda una muy buena oportunidad para intercambiar opiniones, homologar criterios y definir la agenda entre sociedad y gobierno, para que, si de verdad queremos construir una patria democrática, una patria sin discriminación, sin violencia, para que no se castigue ninguna manifestación en favor de los derechos y en favor de la opción y la preferencia sexual, y sobre todo para manifestarnos en contra de la exclusión y de la violencia, tenemos que construir un país ético, una patria comprometida y sobre todo seguir y encaminar nuestros pasos hacia el reconocimiento nacional de los derechos humanos de la comunidad. Afirmo lo anterior porque estoy convencida de que otro mundo es posible. Las mujeres en este país no hay, y siempre me ha molestado mucho, 3 cuestiones, y en la educación a mis hijos traté de hacerlo siempre así. Cuando se querían ofender, mis hijos se llaman Alejandro, Juan Manuel y Jorge David. Y cuando se querían ofender se decían nombres de mujeres. Ay sí, Georgina, ay sí, Alejandra. Y lo primero que les dije a mis hijos era que no era ninguna vergüenza ser mujer y que si querían ofender a sus hermanos de principio no lo hicieran, pero no lo hicieran utilizando el nombre de una mujer. Segundo, y es lo que más me molesta, cuando se dice que eres hombre, mujer o quimera. En este país y en este planeta nada más existen hombres y mujeres, no quimeras. Y otro asunto que siempre me molestó y que siempre lo trabajé con mi familia, cuando pasaba frente a nosotros, frente a mi familia, y se hacía algún gesto o se decía, ¡ay Dios!, relacionado con el camino, con el paso, con alguna persona que de manera distinta caminaba frente a nosotras, lo prohibí en mi familia. Porque no podemos educar en el respeto por las diferencias cuando hacemos esos comentarios delante de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Cómo queremos pedirle a esta sociedad que respete el derecho a tener derechos de una comunidad como la de ustedes cuando no educamos en la libertad, pero en una libertad que no dañe la integridad y la dignidad de ustedes? Por eso creo yo que esta es gran oportunidad para intercambiar opiniones, para homologar criterios, para definir la agenda que entre sociedad y gobierno debemos impulsar. Por eso, esta sociedad incluyente que ustedes están construyendo es urgente. Les felicito, y les felicito por ser guerreras y guerreros, por ser valientes. También felicito a quienes han tenido que guardar silencio, a quienes han tenido que casarse para aparentar y tener que ocultar su preferencia homosexual, hombres o mujeres, o han tenido que vivir una vida que no les pertenece y vivir en un cuerpo que tampoco les pertenece. Por eso creo yo que es muy importante lo que aquí digan, y sé que por lo que van es por la armonización en todos los estados de las leyes que ya existen a nivel federal o a nivel distrito federal, y esa armonización tengan mucho cuidado. Para muestra basta un botón. Creamos hace 7 años la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que obligaba a los estados a armonizar las leyes estatales. Mientras que a nivel internacional se reconoce la equidad de género, mientras que a nivel universal se reconoce la igualdad entre los géneros, se atrevieron en Guanajuato a poner equilibrio de género. ¿Por qué? Porque se les dio la gana. No respetaron absolutamente esta armonización. Tengan mucho cuidado, vigilen de cerca, construyan argumentos, hable y defienda y haga cabildeo
quien tenga que hacerlo porque lo hace bien, no porque es el más antiguo, no porque es el que lleva más años, no. A veces tenemos que construir y reconocernos que a veces lo hace mejor otra persona que yo. Y esto es muy importante para que se sientan reconocidos y reconocidas en otras personas. Yo creo que pensar y ser diferentes es nuestro derecho. Y ustedes nos dan una gran lección de respeto por las diferencias, que es lo que más tenemos que construir en nuestra patria. Mis maestras feministas son lesbianas y las adoro. Tengo familiares que pertenecen a este movimiento y los respeto. Y sobre todo voy a defender y he defendido su derecho a tener derechos todo el tiempo. Y les voy a dar una muestra. Hemos asignado, lamentablemente en la enfermedad, no en la salud, hemos asignado ahora 35 millones de pesos para el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para atender el VIH y SIDA. Esto a mí me da mucho gusto, por eso dije que estamos apoyando en la enfermedad, pero me da mucho gusto decírselos porque también estamos apoyando a Cencida, también estamos apoyando al derecho a ser diferentes para que se les atienda. Yo, junto con, híjole, se me fue el nombre, ya no hablo de corridito, la hija del güero, la directora de la clínica Condesa, Andrea González, construimos mucho trabajo en beneficio de su salud. Así es que siéntanse orgullosas de esta ciudad, quienes son de la Ciudad de México, qué bueno que están aquí, pero quienes no son, bienvenidas y bienvenidos a la ciudad de libertades, a la ciudad donde nos podemos tomar de la mano, darnos de besos y nadie nos mete a la cárcel y nadie se burla de nosotros. Sí, pueden tomarse de la mano, por favor, y qué bueno que así lo hagan, porque esta es la ciudad de las libertades y esta es la ciudad de la adopción, esta es la ciudad de los matrimonios, de las libertades, porque todo, gracias al trabajo, y me siento muy orgullosa de decirlo, de Marcelo Ebrard, pudimos construir esta ciudad de libertades. Y qué bueno que con el gobierno actual no haya ninguna muestra, nunca, ni la habrá, desde la izquierda progresista para atentar en contra de sus derechos. Así es que bienvenidas, bienvenidos, esperamos sus reflexiones y que sea un éxito esta reunión. Muchas gracias. La penumbra en la que aún vive la comunidad lésbico, gay y trans es por una reproducción de un estereotipo que no corresponde a la realidad mexicana y cultural, que no responde a lo que vive el país día con día, a la transformación y a la apertura democrática que empuja a una sociedad, que tiene como resultado que las personas con preferencia sexual diversa aún tengan exclusión, marginación laboral, que incluso se llega a la violencia y que los crímenes de odio sigan siendo pan de cada día en nuestro país. También queremos decir que esta homofobia que vive en nuestro país hoy en día nos da resultado que entre 1995 y 2013, por la misma condición que tiene la comunidad lésbico, gay y trans, han sido asesinadas hasta el momento, por lo menos tenemos contabilizadas cerca de 800 personas por crímenes de odio, sin contar otros asesinatos que son disfrazados y que en algún momento se dice fue una riña, fue un problema pasional, fue un asalto, y que en realidad lo que hay de fondo es un crimen de odio. La comunidad lésbico gay no se enfrenta a un azote incierto y sin rostro. Las señales de discriminación que vive el Estado mexicano, que dedica día con día desde funcionarios públicos, es cotidiano. Se ha conocido casos de familias formadas por personas del mismo sexo que no acceden a servicios de salud, que no tienen cobertura del IMSS o del ISSSTE, que simplemente por el criterio de la burocracia retrasada y estigmatizada de su derecho a la salud,
no les ofrecen un servicio médico en ningún momento. El artículo 4 de la Constitución señala que la presión de los derechos colectivos y sociales, la difusión de la negativa a los servicios de salud, han forzado a la autoridad, en algunos casos, a atender a personas del mismo sexo, que son pareja, para que accedan a los derechos de salud. Pero han sido casos en los que se han tenido que llevar a los tribunales, litigado, y que muchas veces cuando ya se da este servicio, la persona no lo requiere o en su momento incluso ha llegado a morir. Desgraciadamente en México vive aún una avanzada discriminatoria, con cifras que de cada 10 personas, 4 evitarán vivir en su condición de homosexual, lésbico o transexual, por miedo a ser excluidos. En su hogar no son la excepción. 79 países aún tienen una pena de prisión para las personas homosexuales. Aunque la Organización Mundial de la Salud desde mayo del 90 eliminó las enfermedades mentales como homosexualidad, los obispos católicos de octubre del 2014, 24 años después de que se ha pensado que los homosexuales eran personas imperfectas, algunos obispos de la Iglesia Católica siguen pensando eso. Quienes están basados en la idea de que los actos y deseos e identidades diferentes son inmorales, infecciones patológicas o hasta ilegales, están equivocados. Algo hemos avanzado en algunas entidades como el Distrito Federal para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, para permitir que se pueda convivir de otra manera, como bien lo decía Malú. Primero tuvimos las sociedades en convivencia y nos dimos cuenta que no era suficiente. Se avanzó en los matrimonios del mismo sexo, se está avanzando a favor de que se pueda dar todos los derechos sociales, el servicio a la salud. En el mismo DF se ha permitido un acta de reasignación de sexo, así lo determinó un juez por concordancia con el sexo, beneficio dirigido a los individuos transexuales y transgéneros que comúnmente se hallan en el limbo con el resto de las entidades del país. Es decir, quien hace una operación trans llega a ser extranjero en su propia patria, sin identidad, que no puede recurrir a hacer algún trámite burocrático porque es una persona, pero sus papeles y documentos dicen que es otra persona. Quienes cotidianamente luchamos por el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas nos enfrentamos con muchos casos día con día. Hemos documentado en la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, por lo menos en lo que va de esta legislatura, poco más de 2 años, por lo menos 100 casos de personas que han sido discriminadas por el simple hecho de vivir de forma diferente, de amar a una persona sin importar el sexo o la religión. Bienvenidos todos ustedes y que este primer congreso de la comunidad lésbico, gay y trans tenga muchos beneficios para mexicanas y mexicanos que requerimos abrir los ojos y no olvidar que la realidad nos ha alcanzado, que las cosas están cambiando, no porque quienes están en el poder lo deseen así, sino porque hay una sociedad que empuja día con día y que no puede negar la realidad. Termino pidiéndoles que los trabajos que ustedes tengan como resultado de este primer congreso nos los hagan llegar a la brevedad posible y trataremos implementarlos como algunas iniciativas de ley que podamos empujar los diputados y diputadas que estemos de acuerdo con estos planteamientos. Agradezco mucho a los representantes de las organizaciones, a todos ustedes que están con nosotros. Decimos que efectivamente, como decía Cobian y Marta Malú, que la organización fue una tarea de ustedes, que todos quienes se registraron en tiempo y forma,
quienes estuvieron trabajando por este evento, están aquí, a nadie se le ha negado el acceso, hemos tenido una apertura muy buena por parte de la gente de administración de la Cámara de Diputados y que esperamos que tengan buenos resultados. Siendo las 11 horas del día 5, les pediría que se pusieran de pie. Damos por inaugurado los trabajos del primer Congreso Nacional de Mexicanas y Mexicanos Lésbico, Gay, Trans en la sede de la Cámara de Diputados en México, Distrito Federal. Muchas gracias y bienvenidos a todos ustedes.